gusta la entrevista como pregunta-respuesta, pregunta-respuesta. O sea, me parece que es mucho más lindo, más divertido. A mí me gusta más el deporte de la conversación, el diálogo. Uno de los grandes problemas que tenemos como sociedad es que cada vez tenemos menos lugares de encuentro. Donde lugares, lo digo en el sentido amplio de la palabra, no necesariamente un lugar físico, ¿no? Uno de mis sueños era inventar la bomba de la paz. Ay, re romántico. Sí, yo era, no sé, habré tenido 14, 15 años, leía ciencia ficción, a más no poder, claro. Y era eso, ¿no? También ahí tenés otra contradicción, bomba de la paz, ¿no? O sea, o cachetada, que también tiene su lado A y su lado B. Para mí la principal razón para seguir aprendiendo hasta el último día es que el día que dejas de aprender, empiezas a morir. Bueno, hola, ¿qué tal, Jerry? Bienvenido a Cachetada. Gracias, Juana. Es un lujo. Placer. Es un lujo para mí tenerte acá. Bueno. Como te comentaba recién, empecé mi camino como entrevistadora hace menos de un año. Así que el hecho de poder tenerte acá enfrente y poder preguntarte sobre tu experiencia al respecto, nada, es un honor. Así que gracias primero placer por estar aquí. Uh-huh. Y de la mano de eso, quiero preguntarte primero... ¿Quién eras vos cuando empezaste a entrevistar y quién sos hoy como entrevistador después de todo tu camino recorrido? Está bueno porque nunca me había puesto el título de entrevistador, me suena raro. ¿No? Yo me considero más conversador. En general la entrevista es algo asimétrico, ¿no? Uno pregunta, otro responde. No tengo nada en contra del formato, pero no es lo que a mí me gusta hacer. A mí me gusta más conversar. Obviamente hay una pequeña asimetría porque yo invito a la otra persona y soy yo el que quiero aprender de la otra persona, pero a mí no me gusta la entrevista como pregunta-respuesta, pregunta-respuesta. O sea, me parece que es mucho más lindo, más divertido. A mí me gusta más el deporte de la conversación, el diálogo. Entonces no me había puesto eso. Me considero más conversador que entrevistador. Pero una de las cosas, empecé con Aprender de Grandes, ahora van a cumplirse 10 años. Y cuando empecé, primero tenía un miedo terrible. O sea, estaba nervioso, ansioso, con miedo, también adrenalina, ¿no? Y me acuerdo que, de hecho, vuelvo a escuchar los primeros episodios y me dan un poquito de vergüenza porque... ¿Y hace 10 años? Y fueron hace 10 años, sí. Y yo estaba más preocupado por la próxima pregunta que por lo que me estaba diciendo la persona con la que estaba supuestamente conversando. Y ahora los vuelvo a escuchar y veo momentos en que la otra persona me tiró un centro, yo estaba solo frente al arco y no cabeceé. Porque ya tiré otra pregunta y pateé la pelota para otro lado, digamos, ¿no? Hoy, con el tiempo, fui ganando un poquito más de confianza de que no tengo que tener una lista de preguntas adentro, que tengo que conectar con la otra persona, estar ahí con 100% de mi cuerpo y de mi mente y mi atención, y la conversación fluye. Y eso es mucho más lindo porque es más como una danza, ¿no? Da esa sensación de vos haces una movida, yo hago otra y va creciendo de esa manera. Y ahora me encanta hacerlo así y casi voy sin preparación. Obviamente sé con quién voy a estar hablando y sé cuáles son sus actividades o áreas de interés, entonces tengo algunas ideas pensadas, pero a veces hablamos de totalmente otra cosa. ¿Y qué buscabas cuando empezaste? ¿Cambió con lo que buscas hoy, quizás? No tanto. Mi principal objetivo era tener una buena excusa para conversar con gente que admiro y tratar de aprender de ellos. Y el estudio y el dispositivo Aprender de Grandes es esencialmente eso. Es una manera de apagar los celulares, de que no haya otros estímulos, de literalmente encerrarnos en un estudio de grabación sin límite de tiempo. He tenido conversaciones de 1 hora y de 3. Y duran lo que tienen que durar. Lo que les pido a mis invitados es que no se agenden nada más por el resto de la mañana o de la tarde. Y conversamos. Entonces fueron pasando muchas cosas a lo largo de los años y me encantan. ¿Y de qué depende que dure o 1 o 3? Yo pierdo noción del tiempo. No es que planeo que dure una... La cosa fluye y en un momento digo, bueno, ya está. Es como lo siento en el cuerpo en algún lugar. Obviamente lo mato antes que se muera. No es que quiero que languidezca, si existe ese verbo. Pero hacemos un jueguito al final. Ninguno, en general, mi invitado y yo tenemos los celulares apagados. Ya casi nadie usa relojes. Y cuando terminamos hacemos el jueguito de qué hora es. Antes de mirar el reloj, terminó el episodio, bueno, muy lindo, chau. ¿Qué hora es? Y en general le pifiamos mal. El otro día grabé uno que fueron 2 horas y la entrevistada me dijo 1 hora, 1 hora y 5, me dice. 2 horas habíamos estado conversando. Y es muy lindo, porque uno pierde, o sea, te metes en un túnel de la conversación y la idea de que no haya estímulo, o sea, pasan cosas muy locas. O sea, mi objetivo era entonces aprender de gente que admiro,
y de alguna manera darlos a conocer, aunque ese fue un objetivo secundario. Yo lo hice para mí, porque yo quería aprender de gente y tener la excusa de hablar, y obviamente me encanta que un montón de gente lo quiera ver o escuchar, pero lo hago porque yo quiero. Bueno, eso siento que es como lo primerísimo y más esencial, que a vos te guste y que vos lo disfrutes, ¿no? Claro. Es medio obvio lo que decís, pero no tanto, porque hay mucha gente que hace cosas porque hay demanda, o porque está de moda, o porque me dijeron que es buen negocio, lo que fuera. Y el problema de eso es que no lo podés sostener. Porque al primer contratiempo vas a tirar la toalla. Si no te sale el fuego de adentro de que te morís de ganas de hacer eso, la primera vez que te vaya algo mal, algo no funcione como vos querías, vas a decir a otra cosa. Yo estoy haciendo esto hace 10 años, tuve momentos mejores, momentos no tan buenos, pero yo quiero seguir haciéndolo, no me importa, el resto no me importa. Si tuvieras que definir qué es ese fuego que te sale al hacer lo que haces, ¿qué sería? Yo creo que, sí, por un lado es placer de estar con gente interesante y poder conversar y aprender de ellos y, no sé, establecer vínculos. De muchos salgo amigo y con muchos por ahí los conocí ese mismo día. Yo sabía quiénes eran, obviamente, pero los conocí ese día y seguí una relación por muchos años. Y lo otro es que quiero aprender. O sea, y me parece que una de las mejores maneras de aprender es conversando con gente que sabe cosas que vos no sabes, que tuvo experiencias que vos no tenés, que no tuviste, y que las quiere compartir. Entonces, mi rol ahí es, por un lado, de aprendiz. Obviamente vengo con todo mi bagaje de cosas que fui viviendo, experimentando, aprendiendo durante el tiempo, pero quiero agregar piezas nuevas a ese rompecabezas de mi vida. Y por otro lado, mi rol es hacerlos brillar. Es decir, no quiero que la gente se sienta como amenazada o que esté en una situación de riesgo. Todo lo contrario, es un espacio hipercuidado. Siempre les digo, mira, vamos a grabar. Si algo de lo que dijiste no te gustó, avísame y lo cortamos después. De más de 200 episodios, creo que 2 veces tuvimos que cortar partecitas. Pero eso los relaja y los suelta. Y le dicen, entonces se mandan a hablar de un montón de cosas y después dicen, no, sí, déjalo, está buenísimo. Me encanta eso. Nosotros acá hicimos un episodio una vez con un chico que se llama Nico, que cuando lo empezamos a filmar fue raro, capaz ahí estuve mal yo, que no le dije concretamente, ok, estamos empezando, como que hice una pregunta, le dije, bueno, estamos listos, le hice una pregunta, qué sé yo, y ya veníamos hablando y nunca se dio cuenta que habíamos empezado a grabar, y había pasado media hora, y me dice, che, cuando quieras empezamos. Y lo miro y digo, che, ya estamos grabando, ¿no te diste cuenta? Bueno, fue gracioso. ¿Y quedó eso o tuvieron que editar? No, quedó. Bien. Hubo una mini parte que había mencionado a alguien y me dijo, esa por las dudas sacala, pero claro. después quedó todo. A mí la vez que me pasó que tuvimos que cortar es con un mago, Max Giaco. Estuvo acá. Mira, sí, bueno. Sí, Max, Lo que pasó con Max, esto fue hace muchos años. Yo a Max lo conozco desde que tenía 18 años. Era una joven promesa, era el Messi de la magia, no sé qué. Bueno, pero grabamos y después de un rato, o sea, habrán sido 2 horas o más de 2 horas. Pero terminamos de grabar y me dice, mira, y dice, había cámaras. Me dice, te conté todos mis trucos. Me dice, por favor, editalo porque me quedo sin trabajo. O sea, se preocupó. Pero no sabía que había cámaras. Se olvidó, se metió en la conversación y se olvidó. ¿Viste cómo es él? Claro, se enfoca y se manda con algo. Así que ahí tuvimos que cortar un montón de cosas. Yo sí sé los trucos. Acá los hizo. No me contó los trucos, pero claro, los bueno, hizo. Ahí, yo también hice con él trucos, pero después ahí me contaba cosas que están detrás de los trucos. Claro. Y bueno, ahí te apagaba la magia. Claro, y está bueno mantener la magia. Y sí, es parte de la magia, que no sepas cómo funciona. Y en cuanto a los entrevistados, ¿cómo haces esa curaduría? ¿Depende quizás de algo que te llama la atención de la persona? ¿O buscas por temáticas? ¿Cómo es eso? Un solo criterio es que me dé ganas de aprender de esa persona. Listo, eso. Y son de las áreas más variadas, de un montón de cosas distintas, gente de... ojalá lo más diversa posible, ¿no? Gente el más joven habrá tenido 19 o 20 años, y el mayor cuando grabé tenía 94, o algo así. Y hay de todo, gente de distintos países. Como me gusta grabar en el estudio y en persona, la mayoría son argentinos, pero hay gente también de otros países que aprovecho cuando viajan o cuando yo viajo a otros lugares. ¿Y qué pensás en cuanto a cuando estás con alguien que quizás no estás muy de acuerdo o no compartís las perspectivas de ver las cosas? ¿Cómo administras eso? ¿Qué te pasa internamente? En general, como el objetivo es aprender, no hay un tema de debate y no me meto mucho en temas con grietas porque no es el objetivo de aprender de grandes.
O sea, no me meto en temas de coyuntura política del momento y ese tipo de cosas, pues no es lo que a mí me interesa en ese espacio. En otros quizás sí. Entonces, en general no hay un tema de opiniones o confrontaciones o peleas. Es más de entender puntos de vista o cosas que uno aprendió. Y de hecho, a todos les hago la primera pregunta, es la misma para todos, que es ¿qué aprendiste haciendo lo que haces? Obviamente la tuneo un poquito para cada caso. Y de ahí la conversación toma vida propia. Sí, te pregunto en realidad más que nada porque a mí por lo menos en lo personal me pasa a veces de que no me pasó mucho, esa es la realidad, pero quizás en pequeños instantes donde veo que quizás la conversación se está yendo hacia un lado que no es mi objetivo quizás mostrar desde el canal o darle tanto espacio a esa mirada de las cosas. Y a mí, Juana, es algo que quizás me cuesta un poco todavía entender desde qué lugar orientar eso para que no quedarme ahí. Está bueno. Yo no pienso en el canal. Es más, ni uso ese nombre. Digo aprender de grandes a veces. Yo digo lo que yo quiero. De nuevo, el producto es yo quiero aprender. Los que quieran que miren, que vean, y está buenísimo, un montón de gente lo quiere ver, pero no estoy satisfaciendo una demanda, ni tratando de ocupar un nicho, ni tengo un target de nada. O sea, lo que quiero es disfrutar yo el momento. ¿Y si vos no lo estás disfrutando? Y entonces llevaré la conversación a otro lado. Pero no pasa muy seguido. ¿Y cuál es tu mayor desafío al momento de entrevistar? Si es que hay alguno. Buena pregunta. Mayor desafío. Obviamente hay temas o personas que me resultan más o menos interesantes en el momento de grabar y por ahí me doy cuenta en el momento y a veces me engancho más o menos. Entonces, por ahí mantenerme enganchado y motivado, aunque casi nunca me pasa. Siempre me siento así en el bordecito de la silla porque estoy... Sí, yo también estoy siempre en el bordecito. No creo que haya muchos desafíos. Yo en algún momento pensé cuánta gente más voy a querer entrevistar y la lista que tengo crece más rápido que mi capacidad de grabar, así que no me preocupa eso. Yo lo voy a seguir haciendo mientras lo siga disfrutando. ¿Cada cuánto filman? O sea, ¿es algo que haces grabamos cotidiano? por tandas, hacemos tandas en general una semana o 4 días y ahí grabamos 2 por día, no más de 2 por día porque pueden durar 3 horas cada uno. Una vez grabé 3 un día y terminé de que dormí 12 horas después. Pues, claro, agotado. Sí, llegué justito con el último y ya no lo disfruté tanto, entonces dije no, máximo 2. Entonces por ahí grabamos 4 días, 8. Como publicamos cada 15 días, eso me da para 4 meses. Entonces hacemos tandas. Me gusta dedicarle un tiempo así intenso a esto. Y aparte somos un montón en el estudio. Invitamos a gente del Club Aprender de Grandes, que es una membresía que tenemos para que sean parte de la experiencia y comemos juntos. Y hay toda una movida que es pasarla bien y disfrutarlo. Me encanta eso. Y... dijiste al principio que no preparabas tanto las entrevistas, que era más como tu genuina curiosidad. Esto también de vuelta va desde mi experiencia o lo que a mí me sucede, que es como que a veces me pasa de que yo sí hago quizás un research profundo de quién viene, porque siento cierta necesidad de estar en tema, ¿no? Claro. Como de entender un poco de qué va a ser la conversación y vamos a decir criollamente, no decir burradas, ¿no? ¿Cómo te sentís vos en ese sentido? ¿Te entregas? Primero no tengo problema en decir burradas, porque justamente estoy en el rol de hacer las preguntas estúpidas, sí. ¿No? Las preguntas esas que otros por ahí no se animarían. O sea, siento que tengo como licencia para decir las barbaridades más grandes que... Porque voy desde ese lado, del genuino interés de aprender. No quiero lucirme yo, quiero... aprender de la otra persona, entonces no tengo problema. Obviamente, o sea, no es que hago una investigación profunda, pero yo sé quiénes son bastante bien y a muchos los conozco de la vida o de sus trayectorias y entonces no es que voy en blanco totalmente, pero no me hago una listita de preguntas. Claro, como yo. Yo soy muy estructurada. Ahora me intriga mucho. Y no las hago todas igual, ¿eh? Está todo bien. Las hago todas. Me intriga mucho qué se te ocurrió preguntarme a mí. No, bueno, yo tenía muy claro que quería esto, que me compartas tu experiencia y cómo lo ves vos, cómo lo vivís vos. Siento que en ciertos aspectos es muy similar esto, ¿no? Bueno, yo ahora estoy del lado en el que estás vos, en tu, ¿cómo le decís? Canal, podcast, medio. En el podcast, sí, bueno, en Aprender de Grandes. En Aprender de Grandes, sí, directamente sí, con el nombre. Sí. Yo le digo canal, más allá de que hoy quizás el punto más fuerte son las entrevistas, entonces podría decir que es un podcast, pero más que nada porque me gustaría diversificarlo, entonces ya empiezo a llamarlo... Claro, de hecho yo lo llamo Aprender Grandes porque empezó como un podcast, pero hoy es un montón de cosas más alrededor de eso. El podcast es una de las piezas de todo ese puzzle de lo que hacemos, ¿no? Bueno, y otra de las preguntas que sí, esta la tengo pensada, que es preguntarte qué es para vos una buena entrevista.
o una buena conversación? Una buena conversación, es verdad. Claro, Vamos a esos pensando, términos. Claro, no, porque la respuesta sería distinta de acuerdo a la pregunta. En entrevista la respuesta no sé, porque no hago. Y es más el rol de un periodista y todo eso que no es el mío. En conversación yo creo que para mí una linda conversación es cuando primero sentimos que estuvimos bailando, eso que te decía antes, la danza, ¿no? Y que fluyó. O sea, cuando uno baila tango, a veces fluye, a veces no fluye. Entonces, si la cosa fluye y sentimos que fuimos construyendo uno arriba de lo que iba diciendo el otro, y algo que ninguno de los dos podría haber hecho solo, cuando me voy pensando en algo que no había pensado antes o habiendo aprendido algo que no sabía, ahí siento que nos ensancha la vida, ¿no? Como que la vida se te hace más rica, más interesante. Y cuando me voy con una sonrisa, o sea, si termino las conversaciones, o sea, llego a casa y me dice, pa, ma, o sea, pa, mis hijos me dicen pa, o mi esposa, no, ma, me dice Jerry, ¿qué te pasa que tenés esa sonrisa? Y no, que la acabo de pasar muy bien. O sea, para mí es eso, cuando fluyen y cuando aprendo y cuando me siento más cerca de la otra persona, cuando conectamos de alguna manera, hay un poquito de magia ahí en eso. Para mí la conversación es una de las cosas más lindas que hacemos los seres humanos. Y entonces practicarla de distintas maneras, ese es un caso muy especial, porque hay cero interrupciones, cero estímulos externos, sin límite de tiempo, está claro que no hay amenazas para nadie acá, estamos todos para que el otro brille, no sé, ese tipo de cosas a mí me hacen sentir bien. Bueno, eso que sí me parece muy lindo y yo es algo que reobservo en vos, eso de que tus entrevistas brindan como un ambiente muy cálido, muy ameno, muy humano, como de confianza en cierto punto, ¿no? Más allá de que no sé si conoces o no a quien está ahí, digo, se palpita un ambiente lindo. Y eso llevándolo quizás a la actualidad, ¿no? Que justo hablábamos un poquito antes de empezar a filmar, de como esto de el recorte, la frase célebre que hay que subir a redes y que tiene que viralizarse, ¿no? Como de la mano de esa tendencia en redes sociales, siendo un podcast que se comunica a través de redes sociales. ¿Cómo administrás vos eso y por qué crees que es tan valioso hacerlo en la forma en la cual lo haces, más allá de esto que te acabo de plantear? Sí, a mí esto es una cosa que reconocí mirando para atrás, ¿no? La típica de Steve Jobs de unir los puntos mirando para atrás es más fácil y es prácticamente imposible mirar hacia adelante y saber cómo va a seguir la vida, ¿no? Pero mirando para atrás me di cuenta que a lo largo de la vida muchas veces hice cosas que iban en contra de la corriente o en contra de lo que la gente decía que hay que hacer ahora. Ahora hay que hacer cosas más cortitas, entre los 30 segundos, los 3 segundos ahora de Instagram, que si en los 3 segundos no capturaste la atención, los perdiste. Eso, la verdad no me importa eso. O sea, a mí en este caso, la conversación si está buena, cuanto más larga mejor. Porque sigue estando buena y agrega más que sea más largo. Y eso me pasó en muchos momentos de la vida donde ahora mirando para atrás reconozco en una época me dediqué cofundé y dirigí una revista del 2009 al 2012, se llamaba Oblogo. Era una revista de distribución gratuita en la cual pidiendo permiso imprimíamos blogs de internet. Era la época de la furia de los blogs. Entonces contactamos a los autores que escribían textos cortos, pueden ser de ficción o de no ficción, les pedíamos permiso, publicábamos y distribuíamos gratuitamente. Imprimir blogs, eso es una contradicción. Ya en sí es una contradicción. Pero era el momento en que la gente todavía no tenía dispositivos en el subte, que salía con cara de culo del trabajo a las 6 de la tarde en el centro porteño, y nosotros les regalamos esta revista. Yo era el canillita, iba en la estación Catedral de la línea D del subte en Buenos Aires, y estaba ahí parado y a la gente, y cuando nos reconocían, la cara de culo se les iba y había una sonrisa. Y la gente sabía que iban a viajar como sardinas hasta su casa, pero iban a poder leer esto. Y había todo un juego, había toda una comunidad alrededor de esto. Entonces empieza como una contradicción, pero después ves, o sea, la contradicción era imprimir blogs, porque no es la idea. Pero eso les daba una puerta de entrada a un mundo que a mí me fascinaba, que era el mundo de la literatura, de la escritura, de las crónicas, de las distintas cosas que poníamos ahí, y de personajes, de gente que escribe y que tiene cosas interesantes para decir. Y entonces conocía ahí me hice amigo de Hernán Casiari y de un montón de gente con la que después hicimos proyectos juntos. Y entonces a veces lo que parece una pequeña contradicción, ir en contra de la corriente, te abre una puerta para hacer algo que puede estar bueno. Bueno, Hernán estuvo acá y te voy a hacer una confesión que me pasó con él también y me está pasando un poco con vos. Que es como que me pasa un poco de que la mano de esa admiración que siento en algún punto me pongo como más rígida, ¿viste? Como más tensionada en cuanto a la presión.
Como me dice Joaco siempre me dice, cuando te pasa eso, blanquealo en la mesa y listo, después ya está. Nada, estoy bien igual, me siento bien, pero bueno, siento que tiene que ver un poco con eso, ¿no? Con admirar a quien tenés enfrente. ¿A vos qué te pasa cuando hay alguien del otro lado que, no sé, te apasiona lo que hace o lo que fuera? Todos, son todos, por eso los invito. Claro. Porque quiero aprender de ellos. O sea, los admiro a todos y nada, me siento súper afortunado. O sea, tener a esa persona ahí durante un rato para mí es como que estoy en Disneylandia. Para mí es lo mejor que me puede pasar. Es un regalo. Es un regalo de la vida. Y entonces trato de vivirlo así, de disfrutar el momento. Al final somos todos seres humanos. Con un montón con nuestros líos, nuestros, no sé, fallas profundas en un montón de cosas y bueno. Sí, es un lujo, como dije al principio. Quiero volver a eso que dijiste antes de la pasión, que me interesa un poco meterme ahí. Como que hiciste mucho hincapié en la importancia de ser apasionado de lo que haces porque es lo que hace que después se sostenga. De la mano un poco de, por lo menos lo veo yo en mi generación, de que hay cierta presión en encontrar la pasión como muy rápido, ¿no? Como que si no te apasiona lo que haces, entonces en cierto modo eso es un fracaso. ¿Cuál es tu mirada sobre eso? Primero, no sé si usé la palabra pasión. Si la usé, retiro lo dicho, mira lo que te digo. Porque no, puede ser que no, ¿eh? No, pero sí, o sea, dije el fuego interno de que te dé ganas de hacer algo. Y no usé la palabra, por ahí sí la usé, pero si la usé, la retiro y creo que la palabra pasión tiene muchos problemas porque nos pone la vara tan alto en un montón de cosas que la gente que no la tiene o no la encontró todavía se siente fallada o siente que tiene una carga muy pesada, ¿no? Entonces, yo creo que lo que hay que buscar algo que uno disfrute de hacer. Ponerle la etiqueta de pasión por ahí es demasiado grande. A la larga por ahí termina siendo una pasión. Pero algo que disfrutes, que te permita hacer algo que te parece interesante y que ojalá con eso puedas conectar, aprender y si aparte podés laburar de eso, genial, ¿no? Buenísimo, es el combo perfecto. Tenemos en nuestra cultura la frase esta de encuentra tu pasión y nunca más tendrás que trabajar. No trabajarás un día en tu vida. Eso no existe, o no es que no existe, es que en general para la mayor parte de la gente el orden es al revés. No es que encontrás tu pasión y te dedicas a eso, sino que te dedicas a algo que más o menos te gusta, que haces más o menos bien, pero te metes en eso, te metes con pasión, con entrega, con foco y durante un tiempo empezás a crecer en eso, empezás a recibir reconocimiento, a conocer gente a través de eso que estás haciendo y en una de esas a la larga te apasiona. Pero es al revés el orden, ¿no? La vida está lleno de esas cosas que culturalmente pensamos que viene esto, después viene esto, pero muchas veces es al revés. La típica es de si sonreímos porque estamos felices o estamos felices porque sonreímos. Y muchas veces, en ese caso va y vuelve la cosa, ¿no? El huevo y la gallina, ¿no? También diría. Claro, puede ser un huevo y gallina en alguna dimensión, pero está lindo a veces desafiar ese tipo de cosas porque el orden a veces no es el que uno creía, ¿no? Entonces, para mí la pasión está como sobrevalorada y lo que hay que hacer es encontrar a vos que te gusta hacer y hacerlo durante un tiempo, sostenerlo, pero con mucha entrega y foco para dejar todo en la cancha. Para en eso que estás haciendo ser la mejor versión que puedes ser de vos mismo y por ahí en una de esas tenés la suerte de llamarlo una pasión más tarde, pero no le pongas demasiado fichas a eso. ¿Vos tu experiencia cómo fue en relación a eso? Yo tuve la suerte de encontrar cosas que me gustaban desde bastante chiquito. A mí la ciencia me apasionó siempre, siempre soñaba con descubrir los misterios del universo, ¿no? De cómo funciona el mundo y ese tipo de cosas y me apasionó en la época de Carl Sagan y otros que me devoraba en la tele, en los libros y todo eso. Para mí, soñar con un futuro distinto y mejor, resolver muchos de los problemas que teníamos. Uno de mis sueños era inventar la bomba de la paz, ¿no? ¡Ay, re romántico! Sí, yo habré tenido 14, 15 años, leía ciencia ficción, Poeta. Más no poder, claro. Y era eso, ¿no? También ahí tenés otra contradicción, bomba de la paz, ¿no? O sea, o cachetada, que también tiene su lado A y su lado B, digamos, ¿no? Pero obviamente este es el lado A, el que estamos acá. Y siempre soñé con eso y bueno, me puse a estudiar ciencia, hice un doctorado en ciencia y trabajé en eso bastante tiempo y después fui pegando virajes en la vida haciendo otras cosas. Y hace poco mi esposa me dijo que, recordando este sueño de la bomba de la paz,
me dijo, mira, no terminaste dedicándole toda tu vida a hacer investigación científica, lo hiciste durante un tiempo, pero ella cree que algunas de las cosas que hago son una pequeña bombita de la paz, ¿no? Tampoco tan grande, pero no sé, que alguien venga y me diga, che, escuchando un episodio de Aprender de Grandes, o habiendo ido a uno de tus cursos, o participando en el club, o las distintas cosas que hacemos, me ayudaste en algo. Ya está. Bueno, y también se condice un poco con esto que decíamos antes, del ambiente cálido que generás en las conversaciones. Eso, si querés, lo podemos englobar dentro de algo pacífico, claro, ¿no? Sí. O sea, que está por de la eso mano. también no me gusta meterme en temas que nos dividen, ¿no? No porque no quiera conversar de eso, sí puedo conversar de esas cosas, pero siento que son temas que tienen tanta carga emocional, cultural de nuestra coyuntura, que apenas te ladeás para un lado, el otro o te abraza o te deja de escuchar. Y entonces para una conversación eso no suma. Para poder seguir conversando, mi forma de ver las cosas es que trato de no formarme opinión hasta que no sea absolutamente necesario, porque tengo que tomar una decisión con eso. Un ejemplo, ¿no? ¿Aborto sí o no? Para poner uno de los que estuvieron en la... Bueno, yo creo que, está bien, el día que haya que votar un plebiscito o algo que tenga que ver con eso, ahí tenés que jugártela. Pero hasta ese momento, mejor para mí, por mi forma de ser y mi manera de ver esto, es decir, no tengo posición tomada. Y eso te permite escuchar todos los lados, todos los argumentos. Y coleccionarlos para que cuando sí tengas que tomar la decisión, tengas mejores herramientas que los que se casaron con una de las posturas el primer día, por la razón que fuera, de tendencia política, de tu tribu piensa esto, lo que fuera en cada caso, y entonces ya dejan de escuchar al que opina distinto y solo funciona el sesgo de confirmación que te dice, está bien lo que vos decís, entonces escucho esto está mal, entonces lo tacho y lo dejo de seguir en las redes. Y se forman esas pequeñas burbujas que nos están, creo, haciendo bastante mal como sociedad y como seres humanos también. Sí, coincido totalmente, me gusta mucho esa mirada. Incluso a mí me pasa también en lo personal que es muy palpable, más allá de lo que se esté diciendo en una conversación, cuando vos sentís que del otro lado hay una genuina apertura a escuchar lo que vos tenés para decir. Más allá de si está o no de acuerdo, si comparte o no, siento que sale algo de ahí mucho más rico que el mero hecho de defender una postura que se vuelva medio una guerra de egos, ¿no? Totalmente. El tema del ego es un temita también, ¿no? Sobre todo cuando uno quiere conversar. Uno de los grandes problemas que creo que tenemos en nuestra cultura latina, creo que es que hablamos todos a la vez, ¿no? Entonces, si vos prendés la tele y hay 3 o más personas en la tele, no hay ningún momento, ninguno, en el que haya una sola persona hablando. Siempre están, y es la guerra a ver de quién grita más fuerte, ¿no? Y gana el que grita más fuerte y nadie escucha a nadie, y eso no es una conversación, es un monólogo colectivo. Hay un montón de monólogos que están sucediendo a la vez. Es así, y de hecho los psicólogos infantiles le dicen monólogo colectivo cuando los chicos son muy chiquititos, porque cada uno está hablando y empieza a recitar, ¿viste? Empiezan a hablar y cada uno habla y no está escuchando lo que dice el otro. Bueno, cuando adultos hacen eso a mí me da escozor, no me gusta, ¿no? Entonces una de las cosas que siempre pienso en Aprender de Grandes y también en la vida es que está bueno buscar que esta danza funcione mejor. Y para eso el ego suele patear en contra. Porque el ego es lo que te hace estar pensando, ¿cuál es mi próxima intervención? ¿Qué voy a decir ahora? En vez de estar escuchando lo que está pasando y cabecear cuando te tiran el centro. Bueno, un poco la mea culpa que hice hace un rato, ¿viste? Bueno, me está pasando esto. Que es muy humano también. Por eso también lo quería traer. ¿Qué aprendiste vos haciendo Aprender de Grandes? Bueno, un montón de cosas. Digo, más allá de las temáticas, se vuelve como de vos mismo. Sí. Bueno, se me ocurren un montón de cosas, pero te tiro así. La primera que me surge. Uno es, reafirmé mi amor por seguir aprendiendo. Ahora se dice mucho esto, como el mundo está cambiando tanto, si no aprendes te volvés obsoleto, ¿no? Ese es un argumento para seguir aprendiendo. Te volvés obsoleto laboralmente, socialmente, ese tipo de cosas. Y está bien, no digo que esté mal, pero para mí esa no es la principal razón para aprender. Para mí la principal razón para seguir aprendiendo hasta el último día es que el día que dejas de aprender, empezás a morir. La gente que siento que ya no tiene ganas, se apaga. En cambio, la gente que sí tiene ganas vive bien hasta el último día. A la larga todos nos morimos, pero esa gente tiene un bienestar muy superior
cuando sigue con esas ganas de seguir aprendiendo, de seguir haciendo cosas, de seguir impactando positivamente en el mundo, ¿no? Entonces, Aprender de Grandes, con todas sus cosas, con los cursos, con el club, con los eventos presenciales que hacemos, con experiencias, con el podcast, con el newsletter de los lunes, con todas las cosas que hacemos, siento que reafirmaron mi fe en esto que te acabo de decir. Es una creencia, ¿no? Pero que está muy, muy sostenida por un montón de evidencia que veo a mi alrededor, ¿no? De que a mí me interesa estar rodeado de gente que quiera seguir aprendiendo. O sea, es más lindo, ¿no? O sea, la gente que ya no le importa nada, no le sorprende nada, no, ya está, ya no voy a, y ahí completa con lo que quieras. A mí me saca energía en vez de dármela. Y yo trato de dar en lo que pueda, ¿no? A veces no puedo y no puedo, pero en lo que puedo siento que si quiero aprender no solo me sirve a mí, sino que me ayuda a estar mejor con la gente que me rodea. Y voy a volver a hacer la pregunta, pero llevándola más hacia tu experiencia personal en cuanto a ¿qué aprendiste de vos? ¿Descubriste algo que no conocías? ¿O te encontraste haciendo algo que te sorprendió de vos mismo? No sé, ¿desarrollaste algún talento? Sí, bueno, ahora la gente me dice esto, che, qué bueno que están las conversaciones. Entonces, yo no me consideraba, o sea, no era muy malo, pero no era especialmente buen conversador. De hecho, en los primeros episodios me consideraba bastante, no malo, pero la gente me dice, no, pero yo lo escucho y me doy cuenta enseguida. Sí. Ahora por ahí con el tiempo ahora me sale más naturalmente. Es gimnasia, es como todo lo que haces mucho y vas aprendiendo y siempre estás atento termina la conversación. A mis invitados les digo, ¿y cómo te sentiste? A veces cuando tengo confianza digo, podría haber hecho algo distinto para hacerte sentir mejor o para que fluya mejor la conversación. O sea, siempre estoy al acecho de cosas para mejorar. Y eso me gusta y siento que en esto, bueno, tengo un montón para aprender todavía, pero recorrí ya un camino. Ese es una cosa. Y lo otro es que fuimos construyendo comunidad alrededor de esto, ¿no? Porque por eso tampoco me gusta llamarlo canal en mi caso, ¿no? Es Aprender de Grandes. O la revista esa que era algo raro se llamaba Oblogo y era Oblogo. Ni siquiera le decíamos revista porque era también una comunidad y un montón de cosas más. Entonces, Aprender de Grandes tiene un montón de cosas y me parece que una de las cosas que más necesitamos en el mundo es generar comunidades de distintos tipos de cosas. En particular, esta es una comunidad de gente que quiere aprender durante toda la vida. Eso es lo que nos une. A pesar de la diversidad, hay gente de 46 países participando en distintas instancias de esta comunidad. Todas las edades, un montón de ocupaciones, desde presidentes de empresas re grandes hasta gente, jubilados o gente que está estudiando todavía o gente que, no sé, que enseña en una escuela rural, pasando por un montón de otras cosas más. Y esa diversidad es lo que lo hace rica. Y yo creo que uno de los grandes problemas que tenemos como sociedad es que cada vez tenemos menos lugares de encuentro. Donde lugares, lo digo en el sentido amplio de la palabra, no necesariamente un lugar físico, ¿no? Siento que se nos están acabando y que hay esta epidemia de soledad que es bastante complicada porque tiene efectos en nuestra salud mental y en un montón de cosas más, nuestra cohesión social. Y me parece que construir estos espacios, a mí por lo menos me hace bien, los quiero para mí y la gente que quiere ser parte, pero me parece que es clave para tener alguna posibilidad de seguir más o menos cohesionados como sociedad. Mini interrupción para decirte dos cosas. La primera, que te suscribas, mi amor, ya sabes cómo funciona. Y la segunda, que muy pronto hacemos nuestro primer evento presencial, pero como no te quiero robar más tiempo del episodio, te dejo toda la información en la descripción acá abajo. Encontrándonos, ¿no? Sí. Hay un concepto que me gusta mucho que es el del tercer lugar, que es un concepto de un sociólogo de Estados Unidos de los 80, es una cosa bastante vieja, que él decía esencialmente los seres humanos tenemos tres lugares en nuestras vidas. Está el hogar. El hogar es donde compartís con la gente con la que vivís, ¿sí? Tus hijos, tu esposa, tus hermanos, tus padres, lo que fuera en cada momento de la vida. Tus animales. Tus animales. Sí. En mi caso, que vivo sola. Tenés otro lugar que es el trabajo. El trabajo es el lugar a donde vas a ganarte el pan de cada día y también donde haces tu vida profesional. Y después hay un tercer lugar, según este sociólogo, que es donde pasa todo lo demás. Donde vas a hacer amigos, tenés vínculos, pasan cosas informales. Y si lo ves a lo largo de la historia, ese lugar en una época era la taberna.
Edad Media, porque de hecho ibas ahí porque no había agua potable, entonces tenías que tomar algo fermentado que te daba más o menos un poquito, te hidrataba un poquito y te daba un poquito más de visos de que no te ibas a morir con agua contaminada. Con el tiempo eso fue migrando, después siglo XIX pasó a ser la cafetería, los cafés en algunas ciudades, en algunas culturas fue la peluquería. Viste que las películas yankee siempre están en la peluquería conversando, no sé por qué pasa eso, pero bueno. Hairspray, ¿no? Claro, bueno. En ese icono. Es la cultura. Ciertas culturas fueron construyendo, los clubes de barrio, las iglesias, distintos lugares fueron cumpliendo este rol. Y lo que pasó, especialmente con la pandemia, es que los 3 lugares colapsaron físicamente en uno, que era donde vos estabas encerrado. En ese lugar tenías que trabajar, tenías tu familia y tenías que tener amigos. Y entonces el tercer lugar fue el que más sufrió, porque eso se juntó con que las redes sociales cada vez tenían más penetración, cada vez nos absorbían más, y entonces teníamos esta falsa sensación de que teníamos miles de amigos, cuando en realidad no tenías muchos, y cada vez nos sentíamos más solos porque estábamos en ese lugar. Terminó la pandemia y esos lugares no se regeneraron de buenas maneras. O sea, falta todavía que haya un buen tercer lugar donde podamos desarrollar nuestra vida social, que es lo que nos nutre y más allá del hogar y del trabajo, nos ayuda a crecer. Entonces, para mí aprender de grandes es eso, es un tercer lugar. Un tercer lugar donde pasan cosas, pasan un montón de cosas. Y yo estoy feliz de ser el anfitrión de ese lugar, pero que ya tiene vida propia y hay un montón de cosas de las que ya ni participo porque no me da. Sí, como un hijo que ya se independizó en cierta forma. Tomó vida propia, totalmente. Claro. Eso me encanta. ¿Y vos sentís que esa comunidad se fue gestando sola? O sea, yo le di un empuje inicial, obviamente, y todavía en muchos casos, si no estoy, a veces todavía no se sostiene. O sea, todavía necesito estar ahí, pero no siempre. Por ejemplo, el Club Aprender de Grandes, por ejemplo, que es una de estas instancias, es una membresía donde hay 700 y pico de miembros en 26 países ahora, y pasan cosas. Lo llamamos deportes, porque como es un club, lo llamamos deportes metafóricamente, no son deportes, salvo uno, que son caminatas. Hacemos caminatas, lo más parecido a un deporte de verdad, y ya este año tuvimos 28 caminatas en distintas ciudades, distintos países, haciendo distintas cosas, y hay algunas caminatas a las que ya no voy, porque no puedo ir. Entonces, bueno, te iba a decir, hay líderes por regiones que son miembros del club, que las organizan, yo ayudo a comunicar, a difundir, pero no puedo ir a todas, no me da el cuerpo para estar en todas. Entonces es algo que ya va creciendo y va tomando envión solo. Me gusta eso, me encanta. Estaba pensando en el nombre Aprender de Grandes, que lo venimos mencionando, y se me vino como, bueno, ¿qué diferencia hay entre aprender de grande y aprender de chicos? Y pensando en eso, empecé a pensar como en la implicancia de la curiosidad, ¿no? ¿Cómo haces ese...? Está bueno. Primero, el nombre tiene 2 significados, como cachetada. Como cachetada, que lo hablamos. El primer significado es este que vos decís, que es aprender durante toda la vida. Aprender cuando ya no somos niños, cuando ya no somos chiquitos. Y hay gente de 18 a 100 años de edad. Entonces, durante toda la vida. La otra acepción, la otra interpretación del nombre es aprender de los grandes. Aprender de la gente que uno admira. Entonces, aprender de grandes. Yo quiero aprender de grandes y así empezó el podcast. De hecho, ese es el nombre con el que empezó el podcast, porque yo quería aprender de grandes y aprender durante toda la vida conversando con gente que admiro. Los grandes, las grandes. Ahora, para aprender durante toda la vida, una de las primeras cosas que tenemos que reconocer es que podemos aprender durante toda la vida. Hay un gran mito, esto que te decía antes, de a esta edad ya no voy a... Y es verdad que algunas cosas cuestan un poquito más, hace falta un poquito más de esfuerzo, pero lo cierto es que la gran diferencia entre los chicos más chiquitos, 1, 2, 3, 4 años, que están aprendiendo y uno dice, wow, en 2 años aprendió a hablar el idioma, o a caminar, o a comunicarse, o a coordinar el cuerpo, ni más ni menos. Bueno, es que todas las horas que están despiertos están tratando de hacer eso, porque para ellos es cuestión de vida o muerte. Si un nene no puede decir me duele, o tengo hambre, o alzame a upa, o tengo frío, o nada... las necesidades básicas que tiene, entonces es la muerte para ese nene o para esa personita, ¿no? Entonces tienen la motivación por ahí arriba. Los adultos ya no tenemos tanta motivación en general para aprender cosas nuevas. Entonces, por eso es injusta la comparación de que ellos aprenden rápido y nosotros no. Si nosotros tuviéramos la misma motivación que tienen los chicos, somos capaces de aprender
casi lo mismo que los chicos. Hay algunas cositas que no, si querés después te cuento, pero la mayor parte de las cosas, si tuviéramos esa motivación de estar todo el día tratando de aprender algo, vamos a lograr mucho más de lo que sentimos que podemos lograr ahora y realmente aprender lo que sea. Tenés que tener la metodología, la ayuda, y hacerlo bien. Tampoco es cuestión de dedicarle tiempo sin saber cómo hacerlo, ¿no? Entonces, toda esta idea de aprender a aprender es un foco importante de lo que hacemos en Aprender de Grandes. Te cuento una que no se puede aprender durante toda la vida. ¿Qué es el lenguaje? No, el lenguaje sí. Puedes aprender un idioma, el idioma que quieras toda la vida. Lo que no vas a poder hacer es hablar sin acento. Ah, mira. La posibilidad de distinguir, por ejemplo, las vocales. Las vocales son muy distintas en casi todos los idiomas. Y la forma en que se organiza nuestro cerebro de muy chiquititos es para reconocer, en castellano tenemos una A. En inglés hay varias A. En chino hay no sé cuántas A distintas. Y para nosotros son todas iguales. Entonces vos vas y la decís con tu única A y ellos no te entienden. Y vos decís, ¿cómo no me entendés si yo la estoy diciendo con el sonido A? Pero no es A, es O. O no sé. Claro, tiene que ver con la pronunciación, no con la letra en sí. Para ellos son letras totalmente distintas. Es como que nosotros somos daltónicos respecto a esa diferencia, daltónico entre comillas, sí, ¿no? Sí. Es como que no distinguimos colores, no distinguimos sonidos en cosas que para ellos son totalmente distintas. Entonces es muy difícil aprender un idioma de grande y hablarlo sin acento. Puedes hablarlo perfecto, la gramática está perfecta, el vocabulario genial, pero vas a tener tu acento. Es muy difícil, no es imposible, pero es re difícil perder tu acento si aprendiste un idioma de grande. En ese caso, cuando la gente me dice, uy, pero entonces no lo sabes perfecto. No, sí, lo sabes perfecto, abrazá tu acento. Es parte de quién sos. No reniegues de tu acento. Es parte de tu identidad y te va a acompañar durante toda la vida. Bueno, mira, en esta charla ya me hiciste acordar 2 veces de mi abuelo, que falleció el año pasado. No, perdón, este año, principio de año. Pero primero porque, un poco hablando al principio de esto de que te apagás cuando dejas de tener como interés en aprender cosas y en estar activo, ¿no? Vivió 99 años. Wow. Y laburó hasta el último día porque para él eso era lo que le apasionaba y lo que lo mantenía como vivo, básicamente. El día que dejó de hacerlo se murió. Y también ahora que esto del acento que me hace gracia igual, él aprendió a hablar inglés de muy grande y siempre tuvo una pronunciación malísima. Y todos bien, nos reíamos porque nosotros aprendimos inglés de chiquitos. Entonces era como, medio como, ¿por qué sos tan burro? ¿Entendés que no te sale pronunciar bien? Bueno, ahí está la justificación. Así que, eso. Quique... Pero quizás lo hablaba bien, en el sentido que sabía las palabras, buena. la gramática, todo eso hablaba bien, pero con acento. Así que bueno, nada, es un dato de color. Yo creo, Juana, que pensando en esto de vivir hasta, ojalá, muchos años y bien, ¿no? Porque no es cuestión de alargar, pero con mala calidad de vida, hay al menos 3 cosas que me parecen importantes. Una es esta que ya hablamos de aprender durante toda la vida. La otra es la idea de tener proyectos y de pensar cómo querés impactar en tu entorno. O sea, cuál querés que sea tu huella. O sea, cuál querés que sea tu aporte a, con tu lente, mejorar un poquito, aunque sea tu espacio chiquitito, tu vida o la de la gente que tenés más cercana o más grande. Y lo tercero es cómo construís los vínculos. O sea, yo creo que si aprendés durante toda la vida, tenés proyectos que te mantienen con ganas de mejorar el mundo, ¿no? Y tenés buenos vínculos, hay buenas chances de que vivas más y mejor. ¿Y qué pensás de como esta tendencia que hay a creer que en realidad el proyecto tiene que ver con el éxito económico? Bueno, en el mundo en que vivimos, de algo hay que vivir. Y la compensación económica es una manera en la cual los otros reconocen valor por lo que haces. Lo ponía igual en términos de que ese es el objetivo, no que me apasiona el proyecto que hago o lo que estoy haciendo en sí mismo. Si vas a hacer algo solo por la plata, al primer contratiempo, lo que te decía antes, vas a tirar la toalla. Y eso es lo que pasa con muchos emprendedores que apenas tienen un inconveniente van a otro emprendimiento y a otro emprendimiento y a otro emprendimiento. A veces hay que sostenerlo, no para siempre. A veces hay que matarlos cuando la cosa definitivamente no funciona. Pero la mayor parte de la gente abandona antes porque no le apasiona tanto lo que está haciendo. Lo estaba haciendo por la guita. Y la guita está bien, nos mueve porque queremos poder vivir más cómodos y darnos algunos gustos, pero la verdad no es lo que nos mueve de verdad. Y de hecho hay un montón de estudios que muestran que una vez que tenés las necesidades básicas más o menos satisfechas, tener más plata no te hace más feliz. Es más, llega un momento que un poquito puede hasta dañar la felicidad porque empezás a ser esclavo de gestionar esa riqueza. Puede sonar raro lo que digo,
Pero no, yo eso siempre lo digo igual, Cuando hablo en estos términos, como que está mucho esa creencia de que la persona que tiene una abundancia económica descomunal es libre y hace lo que quiere. Y en muchos casos, pienso yo, eso implica un montón de responsabilidades que justamente te quitan un montón de libertad. Entonces no necesariamente es ese, ¿no? En la consecuencia de la abundancia económica. Sí, yo creo que la libertad es que no sea importante la plata en tu vida. Obviamente la necesitas, todos la necesitamos para vivir, sobre todo, de nuevo, necesidades básicas satisfechas. Estoy hablando de los casos donde no hay faltas grandes en temas importantes. O sea, donde tenés una casa, tenés comida, tenés salud, tenés educación, tenés seguridad. O sea, con las cosas básicas satisfechas, a mí me parece que hay que vivir bien y que eso a la larga puede traducirse en éxito económico o no, pero la verdad que el éxito no pasa por ahí. Yo siento igual, y esto es una opinión puramente subjetiva, de que cuando realmente te gusta lo que haces, es casi medio inevitable que te vaya bien, porque siento que hay algo ahí como de... Primero que lo puedes sostener en el tiempo y atravesar el proceso hasta que ese momento llegue, se convierta en un rédito económico, pero más allá de eso, también como está en algo energético, como de que se multiplica eso que genera cosas positivas en los demás y en vos, ¿no? Sí. No sé, lo veo un poco desde ese lugar. Yo no sé. Puede ser, pero estoy seguro que nos escucha gente ahora que dice, che, pará, yo soy artista y hace 20 años que hago lo mío y no veo un mango. ¿Qué me estás diciendo? Tengo miedo de que no sea así para todo el mundo. O sea, no creo que dedicarte a cosas que te gustan te garantice nada. Sí te garantiza que lo vas a pasar mejor, en bueno, principio. Sí. Pero después tenés que estar al acecho, tenés que formarte, tenés que, no sé, vincularte con gente que te ayude a crecer. Y entonces tenés más chances. Pero yo creo que ninguna de estas cosas te garantiza nada en la vida. ¿Qué pensás en esto que sigues de formarte, no? Volviendo a lo de aprender, relacionado a la curiosidad que te planteé hace un rato, ¿sentís que la curiosidad es algo que es nato según tu personalidad o que es algo que tenés que en cierta forma entrenar y cultivar? Las dos cosas. Creo como casi todo en la vida es una combinación de lo que traemos de fábrica y lo que nos pasa durante la vida. Hay algunas cosas que no. El color de los ojos, por ejemplo, eso es solo de fábrica. No tiene nada que ver con nuestra experiencia de vida. Pero para casi cualquier cosa de lo que nos vamos convirtiendo como personas, es una combinación compleja, una interrelación compleja entre esto, lo innato, que es lo genético, más lo que pasa durante la gestación, y lo que vamos viviendo después, que nos va formando, nos va haciendo tomar forma, ¿no? Y entonces, ¿para cuál era tu pregunta? De si la curiosidad, se cultiva, si es nato o no. O las dos. Yo creo que se puede nutrir. O sea, puede haber algo que sea más de fábrica o de educación temprana, de haber vivido en un hogar o en un ambiente en el cual se festeje la pregunta, la curiosidad, todo eso seguramente ayuda. Pero me parece que una de las cosas que tenemos que hacer para fomentarla durante toda la vida es ser más conscientes de lo que nos sorprende. Es algo que a veces perdemos la gimnasia de compartir la sorpresa. Y yo tengo algunos amigos que ya no les sorprende nada. Y la verdad que son un embole. No, o sea, los quiero mucho, pues somos amigos y voy a seguir siendo amigos. Pero son un embole. Esa gente que dice, eso yo ya lo sabía. Eso, ¿quién no? No, para mí es lo que acaba de pasar. ¿Cómo no nos estamos tripando por las paredes? Esa es la actitud o sea, estoy exagerando, obviamente. Pero me parece que la sorpresa se entrena y una cosa que... Lo digo un poco como caricatura, pero lo creo en algún lugar a un nivel un poco más profundo, que es, me parece que tenemos que decir más frecuentemente en voz alta, wow. Por dos razones. La primera es escucharnos a nosotros mismos, que algo nos sorprendió. Y a veces, viste, hasta que no te escuchás a vos mismo decir algo, no te terminás de procesar o dar cuenta de lo que te está pasando. Che, esto es increíble, wow. Y lo segundo es que la gente que dice wow, es más lindo estar con ellos. La gente que lo dice, por más que algunos lo sienten, pero si no lo expresan, eso no ayuda en el vínculo. Entonces, compartir la sorpresa por algo que te llamó la atención, que te asombró, lo que fuera, me parece que está bueno. Y eso sí se puede entrenar y practicar. Uno puede acostumbrarse a cada vez que te sorprende algo, decirlo en voz alta y compartirlo con la gente que querés. Bueno, incluso siento que tiene también que ver un poco con el poder de observación en cuanto a las cosas que van sucediendo. A mí, últimamente me pasó algo, si querés, un poco raro, que empecé a prestar atención a las raíces de los árboles.
Porque un día estaba ahí, yo con mi perra acá a la plaza y veía las raíces que habían dos árboles que se las estaban como dándose la mano, no sé, me dio como ternura. Y después las empecé a observar y cuando paseo a mi perra veo en las esquinas hacia dónde fueron, si van hacia la calle, si van no sé qué. Es una pavada, si querés, pero es como una observación que me metí en el cerebro y que ahora como que la incorporé y lo veo. Y siempre estuvo ahí, ¿no? Es genial, me encanta. Hay de hecho, algo hay mucha ahora investigación que dice que los árboles conversan entre sí a través de la interacción debajo de la tierra y que los hongos y otros organismos juegan un rol muy importante. Hay un montón de cosas de eso. Otra que me encanta en esto que me hace decir wow, que es que me acuerdo, es de dónde viene la madera del árbol. O sea, pensá que tenés un bruto árbol, un árbol muy grande. La materia que el árbol usó para construir esa madera, ¿de dónde salió? Yo siempre pensé que salía del suelo. Pero si fuera así, tendría que haber un flor de agujero en el suelo y no hay. ¿Entendés lo que digo? ¿De dónde salió? Imagínate el árbol. Y como de ese palito que fue creciendo. Sí, pero ¿de dónde salió la... Y bueno, ¿de dónde salió tu cuerpo? Está bien, bueno, ahora charlamos. Claro, no, pero como... de ahí de lo que como. Lo que como, que algunas cosas voy procesando y voy poniéndolas. Bueno, pero el árbol va tomando agua y de la tierra. ¿Qué toma de la tierra? Los nutrientes. Bueno, eso es el 1% de la masa del árbol. Y el agua aparte se va evaporando y va saliendo, ¿no? O sea, la madera seca del árbol es más o menos el 1%, las cosas que sacó el sol. El 99% viene del aire. Mira. Y el aire es por el dióxido de carbono. La forma en que funciona un árbol, y cada vez que pienso en esto digo, qué locura. El árbol toma el dióxido de carbono, tiene ciertos metabolismos y devuelve oxígeno. Por eso es tan importante para contrarrestar el efecto invernadero y el CO2 que está en la atmósfera y todo eso. O sea, hace un proceso al revés que el nuestro, casi siempre. Y entonces lo que pasa es, el proceso que hace CO2 es carbono y oxígeno, y devuelve oxígeno. Entonces se queda con el carbono. Y el carbono es el principal elemento que se usa para construir la materia orgánica de la que está hecho el árbol, la madera. Ese carbono que usa el árbol para construir su tronco y sus ramas y sus hojas sale del aire. Bueno, igual me gusta hacer esa comparativa en cuanto que a vos te sorprende, teniendo en cuenta tu carrera como científico, ¿no? Ese aspecto, y yo quizás me fui más a lo poético y romántico de él. No, digo, es el mismo hecho en sí, pero cada uno le sorprende según quién es el que está observando. Claro. Bueno, otra de las cosas que cambió a lo largo del tiempo que aprendí de mí mismo es que también me sorprenden otras cosas. Ahora, antes me sorprendía puramente eso, ahora me sorprende un lindo poema. Un poema que me mueve, que me conmueve, que me hace ver cosas que no veía. Sí, bueno, yo soy más de ese palo, te diría. Igual me encanta, y he tenido charlas con algunos científicos o físicos y me apasiona ese mundo porque además desconozco, así que comparto. Bueno, Jerry, te voy a hacer 2 últimas preguntas para ir cerrando. La primera es un poco rebuscada, pero ¿qué te hubieras preguntado si fueras yo, considerando la introducción que hice al principio? Que no te haya preguntado, ¿no? Sí, o sea, no hablamos de TED, por ejemplo, que fue una ocupación importante en mi vida. Ahora le dedico menos tiempo, pero sigo muy involucrado. Eso fue algo que... Podemos hacer de lo que otro aprendí capítulo. un montón. Sí, da para charlar mucho de eso, porque le dediqué otros. una parte importante de mi vida en los últimos 17 años. Eso fue... por ahí eso se me ocurre ahora. Ok. Y la última, si hubo alguna cachetada en tu vida que te haya acompañado a ver las cosas de otra manera, o siempre viéndolo desde el lugar positivo, ¿no? Sí, muchas. Como que te haya espabilado. Sí, o sea, hubo cachetadas de golpes en la vida, de perder gente muy querida, desde mi abuelo cuando era adolescente hasta Meli Furman, que falleció hace un año, amiga del alma y que se fue demasiado temprano, que fueron cachetadas de las duras, de las que duelen infinitamente y van a seguir doliendo. Pero también uno va creciendo con esas cosas y va tratando de hacer algo con eso, ¿no? No tanto preguntarse, la típica, ¿no? De no preguntarse tanto el por qué me pasó eso, sino para qué. ¿Qué puedo hacer con esto? Dado que me pasó, ¿qué hago con esto, ¿no? Entonces eso es uno. Pero hay cachetadas también de darme cuenta de cosas, ¿no? Esto que me dijo Marce, mi esposa, de que quizás de otra manera llegué a ser una pequeña bombita de la paz, es una pequeña cachetada de las lindas, de che, mirá lo que pasó con esto. Entonces reconocer que está pasando eso me gusta. ¿Y en aprender de grandes? ¿Alguna cachetada que te hayas encontrado en el camino?
Sí, hay muchas. Y esto ya te lo pregunto como desde cachetada, no sí, tanto como claro. Juana. Sí. Bueno, no sé. Esto de que al principio sentía que no era buen conversador y que fui creciendo es una pequeña cachetada y que me duele esa cachetada cada vez que vuelvo a escuchar esos primeros episodios. También la calidad del sonido, por ejemplo. Acá está todo bárbaro, un equipazo, micrófonos. Todo eso yo el primero lo grabé, yo llevé un microfonito así en la oficina de mi amigo Mariano Sigman y empecé. Horrible, casi no se entiende lo que estamos hablando, pero lo publiqué igual. Porque dije, estoy acá para aprender, entonces voy a publicarlo y voy a hacerlo mejor la próxima vez. Por suerte se entiende, pero hay que hacer un pequeño esfuerzo. Bueno, es como los rockstars que te muestran dónde tocaban al principio y dónde tocan al final, claro, y es como que cinematográfica la comparación. Es verdad. A mí igual me da un poquito de vergüenza, pero bueno. No, y después un montón de cosas que fui aprendiendo respecto a los vínculos, a crear comunidades, armar equipos. Hay un montón de cosas que fueron pasando con el tiempo que a mí me hicieron crecer un montón. Siento que ahora sé cosas que hace poquitos años no sabía. Bueno, Jerry, me encantó. Muchísimas gracias por esta conversación. Genial, Juana. Gracias por la invitación.